descendientes siguieron haciendo historia en la vida mexicana. Así, Rafael Fuentes Vélez, el abuelo de Carlos, llega a dirigir el Banco Nacional de México, y más tarde en Jalapa, el tío mayor, Carlos Fuentes Botijer, se convertiría en un promisorio poeta, discípulo de Salvador Díaz Mirón, pero desaparecido a los 20 años de edad. Como puntualizáramos segundos antes, luego de su nacimiento, el pequeño Carlos debió viajar a otros países, ya que la condición diplomática del padre exige a la familia llevar una vida de carácter cosmopolita. Así, luego de su corta estadía en Panamá, la familia Fuentes debe mudarse a los Estados Unidos, ya que su padre es destacado en la embajada mexicana que funcionaba en New York, donde termina residiendo 9 años, es decir, desde 1932 hasta 1941. Durante ese tiempo, si bien se crió en un ambiente netamente anglosajón y aprendió notablemente el inglés, idioma que practicaba a la perfección y luego utilizaría en la redacción de numerosos artículos, nunca fue descuidado sus orígenes como latino, del cual su familia se sentía orgullosa. Es más, su madre, sin importar dónde estuviera, no permitió que en su casa se hablara otro idioma que no fuera español. Ha sido probablemente ese cuidado por no descuidar sus raíces lo que le dio a este escritor el toque que lo ha caracterizado. El tiempo se encargaría de hacerlo notar. Así, la obra de Carlos Fuentes, el estilo, su manejo de los recursos técnicos, son también una demostración de dominio sobre los temas más tradicionales de la literatura latinoamericana, rasgo que no le fue quitado pese a su vida itinerante. Y en efecto, su vida fue un rosario de viajes, de cambios de hábitos, de costumbres, de esfuerzo por no perder lo aprendido el año anterior, y saber que aunque se sentía mexicano y radicaba en Estados Unidos, debía pasar a lo largo de su vida temporadas por Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Ginebra. Sus biógrafos cuentan que desde pequeño, pese a los continuos cambios, era un niño común y corriente. Eso sí, instalado en un entorno privilegiado, donde su familia no escatimaba gastos ni recursos para darle una buena educación. Sin embargo, en plena época del New Deal de Franklin D. Roosevelt y el nacionalismo revolucionario de Lázaro Cárdenas, le llegó su primera sorpresa. Vio por primera vez a niños judíos en su escuela refugiados por la Segunda Guerra Mundial, y comprendió la dimensión de ser un mexicano en medio de la nación más poderosa de la tierra. Y es que en ese momento se produjo un hecho particularmente dramático en 1938, cuando el presidente de México, Lázaro Cárdenas, decretó la nacionalización de los yacimientos de petróleo bajo control extranjero, en ese entonces en manos de un monopolio estatal, Pemex. Naturalmente, los industriales estadounidenses con intereses en México se indignaron y exigieron que el presidente Franklin Roosevelt intervenga con la fuerza militar, como su país había hecho en épocas anteriores. Por un momento, el jovencísimo Fuentes no tomó importancia sobre el hecho, pero luego se llenó de terror ante la posibilidad de que su país fuera invadido. Afortunadamente, Roosevelt se negó y negoció un acuerdo, respetando la soberanía de México, al mismo tiempo que garantizó que los intereses privados afectados serían compensados. Este hecho causó una fuerte impresión en el joven Carlos, quien quedó impresionado con la diplomacia de Roosevelt y su propia identidad como mexicanos en un país extranjero. Coqueteos literarios y regreso a México. Aunque no supo explicarse el porqué de aquellos niños huyendo de Europa, cuando lo supo quedó horrorizado. El pequeño Carlos, desde siempre, fue un alma sensible que no alcanzaba a justificar las injusticias del mundo que todavía era nuevo para él. No obstante, su crecimiento, su acervo cultural y su gran imaginación empezaron a madurar antes que los demás niños de su edad, dando siempre muestras de un buen juicio y de una afinidad muy clara con la lectura. Fue en la ciudad de New York donde recibió sus primeras clases escolares, aunque en una escuela de lengua inglesa. La influencia de su entorno, la influencia positiva de su padre y las comodidades de su niñez hicieron aflorar su natural vocación por la literatura. Apenas a los 10 años, alentado por su rápida madurez, se inicia en el ejercicio de las letras, animándose a escribir sus primeros escritos en la revista del colegio chileno donde cursaba estudios, The Grange,
o La Granja. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.